Hoy tenemos la rueda de prensa con el discurso de Jay Powell después de la reunión de la Fed de estos 2 días. ¿Qué podemos esperar? Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como os estaba diciendo, tenemos el discurso de la Fed, en la rueda de prensa de Jay Powell después de la reunión de julio del Banco Central de Estados Unidos. Y presumiblemente sabemos que va a haber una subida de tipos de interés. Lo que queda por determinar todavía es de qué tamaño será dicha subida. Las estimaciones centrales se centran en que vayamos a tener una subida del 0,75%, pese a que hay otras personas que son un poquito más hawkish, es decir, un poco más conservadoras, que están estimando que incluso se puede llegar a subir un 1%. Esto evidentemente afectaría de manera negativa al mercado, ya que se traduciría en una ralentización de la economía y del propio negocio de todas estas empresas y multinacionales a nivel mundial. Actualmente, y después de la subida de junio en 2022, los tipos de interés medios en Estados Unidos se encuentran en el 1,5%. Si nosotros estimamos que actualmente vamos a tener una subida del 0,75% como base central, esto significaría que ya nos encontraríamos en el 2,25% de tipos de interés en Estados Unidos. Y esto se traduce en que estaríamos en los niveles máximos que tuvimos, por ejemplo, en la subida del año 2018, donde también el mercado, especialmente el Nasdaq y las grandes tecnológicas, sufrieron una caída en los últimos meses de dicho año, del año 2018. De hecho, si se cumpliese que la subida finalmente es del 0,75%, del 0,5% prácticamente nadie lo está estimando y sería una sorpresa a la baja, digamos, en ese sentido, porque la inflación sigue estando bastante fuerte. Entonces, si tuviésemos una subida del 0,75%, esto, bajo mi punto de vista, en el corto plazo podría ser algo positivo para el mercado, a modo de respiro, porque la Fed en este momento no va a ser todavía más agresiva, aunque todavía quedan las dudas en el caso de que sea el 1%, ya que hay que tener en cuenta que durante el mes de agosto no hay ninguna reunión de la Fed y habría que saltar ya directamente hasta septiembre. Es decir, entre medias tendríamos dos reportes nuevos de inflación. Tendríamos el del mes de julio y el del mes de agosto, ya para después conocer la información en septiembre sobre la próxima subida de tipos de interés que se pueda llegar a esperar en dicho mes. Además, como ya conocemos, algo que afecta directamente a todas estas empresas y al crecimiento económico del propio país es que cada vez que se suben estos tipos de interés, también lo que se fortalece es el dólar. Y como ya conocemos durante estos earnings, el dólar lo que hace es que a las multinacionales que tienen negocio en muchos países extranjeros, al hacer ese cambio de divisa, lo que hacen es que pierden, digamos, en la conversión la cantidad que estaban ganando en monedas extranjeras, por así decirlo. Además, la propia economía del país se ralentiza por el hecho de que tú, cuando un particular o una propia empresa quiere pedir un crédito para pagar una hipoteca, para pagar un coche, para en general pagar cualquier cosa, lo que va a hacer es pagar más intereses, lo que hace que el ciudadano medio, en este caso, deje de consumir al mismo nivel. Y como la economía, el crecimiento económico se basa en un 70% en el consumo de los particulares y de los hogares, esto significa que evidentemente tenemos una gran ralentización y además, teniendo mañana jueves el dato del PIB durante el segundo trimestre con una recesión probablemente a las puertas ya de Estados Unidos, lo que afectará es todavía más en ese sentimiento del consumidor. El principal problema que estamos viendo para combatir esta inflación no es solamente el que la Fed esté teniendo que ser un poco más agresiva de lo esperado hace apenas un año, hace medio año, sobre esta subida de los tipos de interés. Es que además el propio consumidor sigue teniendo todavía demasiada fuerza y sigue ofreciendo una demanda bastante fuerte. El problema viene a partir de septiembre, que es cuando precisamente hablábamos que no sabemos qué va a ocurrir con toda esa demanda. Una vez que el verano pase y empecemos ya el otoño, donde además se presume que puede haber una posible crisis energética, sobre todo de cara al continente europeo, esto es algo que le puede afectar también de lleno a Estados Unidos y algo que tumbe todavía más su economía y que lastre el consumismo que puede tener entre sus ciudadanos. Algo que presumiblemente Jay Powell nos hablará durante la rueda de prensa y que ya se ha mencionado durante las anteriores intervenciones en junio, en mayo, etc., es que la Fed va a utilizar todos los medios disponibles para que en el medio y largo plazo se vuelva a traer la inflación al objetivo que se encuentra entre el 2 y el 2,5% en el caso de Estados Unidos.
Y esto es algo que normalmente en el corto plazo, en el mismo día que se reporta dicho dato sobre los tipos de interés, esta rueda de prensa sobre Jay Powell, normalmente suele haber unos movimientos muy volátiles, pero que están siendo positivos en el propio día. Ahora bien, al día siguiente normalmente, si nos fijamos en los anteriores meses, como decía en junio y mayo, lo que estamos viendo es que al día siguiente todo este beneficio se ve recortado e incluso las caídas son todavía mayores, porque al mercado quizá no le está gustando tanto una vez que empieza a digerir dichas noticias sobre las subidas de los tipos de interés. Por lo tanto, deberíamos dejar como escenario central una nueva subida del 0,75% y que los tipos de interés medios se situasen en el 2,25%. Eso sería algo que en el corto plazo, como digo, podría ayudar a los mercados, pero teniendo en cuenta que el jueves también tenemos el reporte del PIB de Estados Unidos. Por lo tanto, bastante precaución en ese sentido. En cambio, hay que dejar también una puerta abierta a que pueda haber una posible subida del 1% de los tipos de interés. Esto significaría que ya estaríamos por encima de los máximos del año 2018 y nos encontraríamos en unos tipos de interés medios del 2,5%. Esto implicaría que la economía se pueda ver ralentizada de una manera superior, que además el jueves, si confirmamos que tenemos una recesión técnica en Estados Unidos, veamos que con esas subidas más agresivas del 1% y con dos reportes de inflación por delante hasta el próximo mes de septiembre, donde tengamos la próxima reunión de la Fed, podamos tener todavía un poco más de daño en la economía y de esa inflación que pueda estar llegando a rozar incluso el 10%. Como ya he mencionado en otras ocasiones, pienso que en el corto plazo todavía no se ha acabado lo peor para todas estas empresas cotizando en bolsa. Pienso que la economía todavía no ha llegado al peor punto posible, que la inflación todavía puede dar más de sí y que los tipos de interés van a tener todavía más recorrido al alza. Esto significa que las empresas van a ver sus beneficios recortados, que su crecimiento se va a ver disminuido y evidentemente afectará pues, a todas sus acciones, al beneficio por acción, etcétera, a cómo cotizan al fin y al cabo en bolsa. Por lo tanto, es algo a tener bastante en cuenta y que todavía durante los próximos meses y el desarrollo del próximo 2023 todavía podamos tener unos tipos de interés alcistas, aunque se estén estimando que ya para mediados del próximo año podamos ver cómo la Fed empieza a ayudar, porque en una posible crisis económica lo que se suele hacer es todo lo contrario para volver a incentivar el consumismo de los particulares. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, ya que el vídeo se recomienda a más personas de esa forma, y suscribiros al canal para que podáis ver más contenido relacionado con todo este mundo de la economía, de la bolsa y en general en Wall Street. Y no olvidéis checar los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria, y nos vemos en el próximo vídeo.